Vamos a ver ahora los distintos tipos de errores que pueden presentarse en Excel y cómo gestionarlos adecuadamente. Los errores tipificados en Excel son mensajes específicos que aparecen cuando una fórmula no puede calcularse correctamente debido a problemas como datos inválidos, referencias incorrectas o problemas de formato. Cada tipo de error tiene un código distintivo como div0, división entre 0, NA, valor no disponible, ref, referencia no válida, name, nombre no reconocido, value, tipo de dato incorrecto, num, error numérico, null, intersección de rangos inexistente. Estos errores ayudan al usuario a identificar rápidamente el problema en la fórmula, facilitando su corrección y evitando cálculos incorrectos o resultados inesperados en la hoja de cálculo. Vamos a ver ahora cada tipo de error que puede presentarse en forma separada. Error numeral. En Microsoft puede aparecer varios numerales en una celda si la columna en la que se encuentra no es lo suficientemente ancha para mostrar todo su contenido. También pueden indicar numerales las fórmulas que devuelven fechas y horas como valores negativos. Para ampliar la columna y mostrar el contenido de la celda completa, se debe seleccionar el borde derecho del encabezado de la columna y se le debe arrastrar hasta el ancho que se desee. Es decir, que la solución la podemos encontrar de una manera simple ampliando o ensanchando la columna. Como podemos ver, debajo de cada error hemos indicado la dirección de URL en la cual se pueden encontrar cada uno de estos errores en la página de soporte técnico de Microsoft Excel. Error div. Microsoft Excel muestra un error div cuando un número se divide por 0. Esto puede suceder al escribir una fórmula simple como igual 5 dividido 0 o una fórmula que hace referencia a una celda con el valor 0 o en blanco. Veamos qué está sucediendo. Como podemos ver, estamos dividiendo 0 entre 0 y se debería resolver en principio dividiendo por un valor que no sea igual a 0 o que sea distinto de 0. Error NA. El error NA suele indicar que una fórmula no encuentra lo que se ha pedido que busque y por lo tanto es bastante habitual al usar funciones de búsqueda. En este caso hemos realizado funciones de búsqueda, como se puede ver, de estos tres productos que se encuentran en una verdulería. En el caso de la naranja no estaría encontrando la información, ya que traemos la información de nuestra base de datos que no contiene dicho producto. Error nombre. La principal razón por la que el error nombre aparece en la fórmula es porque hay un error ortográfico en el nombre de la fórmula. El error nombre indica que hay que corregir algo en la sintaxis, por lo que si se ve este error en la fórmula se debe resolver y no se debe utilizar ninguna función de control de errores como cierror para enmascarar el error. Aquí podemos ver que tenemos el error nombre simplemente porque hay un error en la sintaxis de la función en donde se ha puesto sumar en vez de suma. Se corrige simplemente poniendo suma y modificando también los argumentos que se encuentran entre paréntesis. Error nulo o null. Este error se genera cuando se usa un operador de rango incorrecto en una fórmula o bien si se aplica un operador de intersección, carácter de espacio, entre las referencias de rango para especificar una intersección de dos rangos que en realidad no forman intersección. Una intersección es un punto de una hoja de cálculo donde se cruzan los datos de dos o más rangos. Veámoslo aquí en el ejemplo. En este caso tenemos que dentro de la función suma están los dos argumentos, pero se encuentran separados por un espacio. La solución es simplemente corregirlo poniendo los dos puntos entre los dos argumentos que conforman el rango.
Error num. Excel muestra este error cuando una fórmula o función contiene valores numéricos que no son válidos. Esto suele suceder cuando escribe un valor numérico usando un tipo de datos o un formato de número no admitido en la sección del argumento de la fórmula. Por ejemplo, no se puede introducir un valor como 1000 y signo pesos en formato de moneda porque los signos pesos se utilizan como indicadores de referencia absoluta y los puntos y comas como separadores de argumentos en las fórmulas. Para evitar los num se debe escribir los valores como números sin formato como 1000 como alternativa. También ocurre cuando las fórmulas calculan valores demasiado grandes o hacemos cálculos iterativos. En el caso de esta función, que es SIFECHA, lo que hace es calcular la diferencia de fechas entre la fecha máxima y la fecha mínima. Los argumentos tienen que estar ordenados primero la fecha mínima y segundo la fecha máxima, pero en este caso están invertidos. Por tal motivo, Excel está arrojando un valor como num, ya que realiza numerosos cálculos iterativos y no puede llegar a un resultado. La solución es escribir la función colocando los argumentos en el orden correcto, es decir, colocando primero la fecha más antigua y luego la fecha más actual. Error ref. El error ref muestra cuando una fórmula hace referencia a una celda que no es válida. Esto ocurre la mayoría de las veces cuando las celdas a las que se hace referencia mediante fórmulas se eliminan o se pegan encima. Como podemos ver, la referencia ha sido eliminada o quitada. La solución es volver a hacer el revínculo de datos. Error valor. Valor es la forma que tiene Excel para decir que hay algo incorrecto en la escritura de la fórmula o puede que haya algo incorrecto en las celdas a las que se hace referencia. El error es muy general y puede ser difícil de encontrar su causa de manera exacta. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que el error se debe a que estamos sumando dos letras A y B en vez de sumar números. En otras palabras, estamos sumando texto. La solución es sumar números para que el cálculo pueda efectuarse adecuadamente. En general, la corrección de errores es muy sencilla y solo consiste en anteponer a la función principal la función si.error. Veamos cómo funcionaría en este caso. Tenemos la función principal, que es buscar b. Vamos a anteponer a esta función la función si.error. Ponemos entonces si.error. Separamos el paréntesis, ponemos punto y coma y ponemos 0 y cerramos el paréntesis. Como podemos ver, el dato quedó corregido. Otra manera que tenemos también es poniendo dobles comillas para que no muestre ningún valor. Es importante resaltar, vamos a volver nuestros pasos con control Z, que cuando tenemos un error en la fórmula, esto afecta el cálculo de los totales. En este caso estamos levantando información para saber cuántos fueron las cantidades vendidas en términos de kilo de cada uno de estos productos, y como naranja no aparece en nuestra base de datos, nos está arrojando un error y eso impide que tengamos el cálculo general. Cuando hicimos la corrección de errores, podemos ver que el total se ha solucionado y nos está mostrando el valor de todos los productos en cuanto a sus cantidades vendidas.